Antes que nada, agradecer a Creative Mornings que me haya invitado a participar. Por supuesto a Waiko también por acogernos, a Waiko Olmena por el desayuno y a todos vosotros por venir a pasar apenas 20 minutos en los que vamos a intentar hablar, aproximar un poco el tema de riesgos. Un tema que normalmente no se toca, se obvia, se esconde, ¿no? Nadie nos gusta hablar de riesgos por si los atraemos, por esa falsa asunción, ¿no?, de que no queremos enfrentarnos muchas veces a la realidad. Pero ya os tengo que anticipar que riesgos desde el punto de vista anglosajón y americano, norteamericano, riesgo puede ser una amenaza o una oportunidad. Hay riesgos positivos y riesgos negativos. Porque el riesgo es aquello que puede afectar a los objetivos de algo y puede afectar positiva o negativamente. O sea que os tranquilizo que aunque vamos a hablar de riesgos, no solo vamos a hablar de amenazas, también vamos a hablar de oportunidades y cómo gestionarlas en el ámbito emprendedor, aunque esto sirve para todo. ¿Vale? Presentarme yo, veis que tengo todas esas certificaciones, que me las busco siempre que tengan muchas consonantes para que sean difíciles de pronunciar, pero aparte soy Business Coach de la Comisión Europea para el instrumento PYME, que es un vehículo de financiación de la Unión Europea. También he sido premio Harold Weiss a nivel internacional por logros en gobierno ETI, también premio de gobierno a nivel nacional, vocal y miembro de la Junta Directiva de ITSMF España, y socio fundador de una consultora que se fundó en el año 2000, o sea, ya hace 16 años, especializada también en riesgos. Bueno, este año también soy presidente de mi comunidad de vecinos, pero no lo he puesto porque no tiene mucho que ver, ¿no? Pero vamos, de alguna manera esto lo pongo para que sepáis que tengo una visión tanto a nivel docente como a nivel dentro de la Unión Europea y a nivel de las asociaciones bastante privilegiada a la hora de ver los proyectos, de ver los riesgos, de ver la inversión, de ver cómo evolucionan los proyectos, y os puedo decir que es lamentable ver que los proyectos, sobre todo los emprendedores, no tienen un mínimo análisis de riesgo. A mí me gustaría que hoy acabáramos todos convertidos de emprendedores osados a emprendedores valientes. Y la diferencia está en que un osado no sabe a lo que se enfrenta y es muy peligroso, porque normalmente involucra personas, patrimonios, etc. Yo quiero que seáis valientes, que conozcáis los riesgos y os enfrentéis a ellos, y que para ello hayamos hecho un análisis de riesgo y sepamos a lo que nos enfrentamos. De esa manera, a lo mejor no nos dirigimos a la boca del lobo, ¿no os parece? Con eso ya sería un buen adelanto. Bien, porque creo que coincidimos que estamos utilizando la palabra proyectos, 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 proyectos. ¿Cuántos de los que estáis aquí ahora estáis gestionando proyectos? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Y cuántos tenéis formación para gestionar proyectos? Formación, muy bien, me alegra, eso es importante. En los foros emprendedores no suele pasar eso. Nos metemos en un proyecto y no sabemos siquiera conducir un proyecto. Y no hablemos de los riesgos a los que nos somete ese tipo de proyectos. Yo os invito a que hagamos este análisis. Si yo os digo ahora, vamos, venir, subir, que os voy a llevar en mi avión, a que alguno preguntará si sé conducirlo. Vamos, depende del estado alcohólico, pero vamos, normalmente siempre se pregunta antes de subir o existe esa preocupación. Pues a mí mucha gente me viene a hablar de proyectos sin saber, sin tener las nociones básicas de cómo gestionar esos proyectos. Y eso, insisto, es peligrosísimo. ¿Sabéis que de cada 10 proyectos en el ámbito de la Unión Europea fracasan 8? Algunas estadísticas dicen 7, yo he visto muchas que dicen 8. ¿Y sabéis que 3 es porque el emprendedor encuentra trabajo? Pues eso es lo que tenemos que mirarnos. Si vemos las dotaciones económicas que está aportando la Unión Europea en materia de proyectos y pensamos que de ese conjunto el 70%, para ser un poco más optimistas, no sirven, no conducen a nada, deberíamos de cuestionarnos por qué es. Y de eso hablaremos hoy, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? Pues me quedaría tremendamente satisfecho si al final se cumple que podéis conocer cómo llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos, cómo comprender cómo la gestión de proyectos puede minimizar el riesgo, aprender a aprovechar las ventajas de un proyecto adecuadamente gestionado, saber qué debes incluir en un caso de negocio y qué es, entender cómo una adecuada fase de inicio puede impactar en el éxito del proyecto
hacer un análisis de riesgo, que eso a partir de ahora os lo receto para que os lo toméis cada 8 horas, ¿vale? Y empecemos a trabajarlo, y aprender a minimizar la incertidumbre ante el inversor. ¿Sabéis cuál es el principal virus de la inversión? La incertidumbre. Cuando nosotros en la Asociación de Business Angels empezamos a escuchar a los emprendedores, lo peor que le puede pasar al emprendedor es que genere incertidumbre, porque entonces la inversión, textualmente se acojona. Entonces lo que tenemos es que demostrar no solo que sabemos lo que hacemos, sino que estamos preparados para todo lo que pueda suceder. Y eso es gestionar los riesgos. A mí no me sirve que un project manager, un emprendedor me venga y me diga, ¿quién iba a pensar que iba a llover? Pues tú, si eres el líder de ese proyecto, o no. Desde luego habrá riesgos que decidamos no gestionar o riesgos a los cuales no estemos preparados ni nos imaginábamos. Pero que los obvios no se gestionen realmente es nuestra responsabilidad y debemos de gestionarlos. ¿Alguien se acuerda de este anuncio? Sois demasiado jóvenes, yo sí que me acuerdo. Bueno, tú eres como yo. Ahí lo tenemos. Era Carl Lewis, la potencia sin control no sirve de nada. Y yo digo que las ideas sin gestión, lo mismo. Puedes tener una idea, la que tú quieras, si no la gestionas adecuadamente, está conducida al fracaso. Y dentro de esa gestión tendremos que hacer un pequeño hueco a la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Porque hay algo mucho peor que gestionar mal. ¿Sabéis lo que es? No gestionar. Yo, como dice Mota, dame hueco. Yo voy haciendo, ¿no? Y yo voy gastando, y yo voy liando a la gente, y luego, ¿sabéis que cada vez que un emprendedor utiliza la palabra pivotar se muere un gatito? Pues ya lo sabéis. Está prohibido pivotar. Hay que tener claro lo que se hace antes de comenzar a ejecutar, ¿vale? ¿Y qué es un proyecto? Los que aquí tenéis formación lo sabréis. La definición de un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un caso de negocio convenido. ¿Qué significa? Que tenemos que saber que si estamos haciendo un proyecto para lanzar una residencia de ancianos, eso es el servicio. Y empezaremos a lanzar proyectos que tendrán su inicio y su fin, acabarán e irán poniendo funcionalidades que empezarán a hacer cantar al datáfono, que eso es lo que más mola, ¿verdad? Cuando empiezan a haber ingresos, ¿vale? Y que conducirán un portfolio de distintos proyectos que tendrán inicio y fin e irán poniendo funcionalidades. Si no tenéis ese planteamiento en vuestro ADN, haréis los proyectos interminables. El cliente o el inversor entrará en una dinámica de que no se acaba nunca el proyecto, se extiende, se va de alcance, tiene constantes cambios, los cambios no se plantean desde el inicio, no hay estrategia y al final conducirán los proyectos de manera, os convertiréis en emprendedores cansinos, ¿vale? Porque de alguna forma no sabréis cómo ir monetizando esos éxitos dentro de un proyecto. ¿Y qué es la gestión del proyecto? Pues la gestión del proyecto es a lo que se dedica cualquier líder en un proyecto y más en un proyecto emprendedor. Es planificar, delegar, hacer seguimiento y controlar, ¿vale?, todos los aspectos del proyecto para cumplir con los objetivos ¿de qué? De duración, coste, calidad, alcance, beneficios y riesgos. Si nos preocupamos solo por el coste, mal vamos, porque alguna de las otras patas descuidaremos. Descuidaremos riesgos, descuidaremos calidad, descuidaremos beneficios, que eso es lo peor, porque entonces haremos cosas muy happy flower, pero que no son rentables y nos conducirán al fracaso. Acordaros. Vosotros debéis de planificar, delegar, hacer seguimiento y controlar la duración, el coste, la calidad, el alcance, los beneficios y los riesgos. ¿Y por qué estoy enfocándome en proyectos? Porque el mayor riesgo de un proyecto es no tener gestión. ¿Y qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es la responsabilidad de identificar, evaluar y controlar la incertidumbre y mejorar las posibilidades del éxito del proyecto. Vamos a ver, un proyecto, quedaros con esto, siempre tiene una fecha de inicio y de fin conocida. Otra cosa es que se cumplan, que suele ser que no, pero debe de tenerla. Y nosotros, aunque estemos en el mismo equipo, tenemos que lanzar funcionalidades y ponernos, como los artistas falleros, a pensar en la funcionalidad siguiente, o llevar varias funcionalidades a la vez. Pero todos esos proyectos que vayan conduciendo en nuevos aportes de valor al negocio y que empecemos cada uno a monetizarlo. De manera que si alguno de los proyectos que estás desencadenando falla, solo falla ese proyecto.
O si hay que matar ese proyecto porque era una insensatez, mata solo ese proyecto, pero el servicio está funcionando. Por seguir con el símil de la residencia de ancianos, podríamos hablar de hacer primero las habitaciones, lo que es el hotel, luego la barbacoa, luego la piscina, luego tal. No verlo todo eso como un proyecto, sino el servicio que es de alojamiento de ancianos para que se lo pasen de maravilla, va con distintos proyectos aprovisionándose con distintas funcionalidades. ¿De acuerdo? ¿Y por qué fracasan? A ver si os suena alguna de las causas que ponemos aquí. Caso de negocio no válido. Esto siempre va, el dios de los gatos me perdone, pero siempre precede al pivotar. O sea, nos damos cuenta de que lo que estábamos planteando hacer no es válido. ¿Y por qué es? Porque no lo hemos pensado adecuadamente. O porque nos ha impactado un riesgo y nos lo ha tumbado. Asignación irreal de presupuesto y recursos. ¿Cuántas veces habéis visto que un proyecto ha fracasado por esto? Yo creo que tendréis algunas en mente. Falta de comprensión del alcance del producto final y el resultado. Nos decimos, pero esto no era para todo el mundo. ¿Esto es solo en español ahora? ¿Y por qué no es en inglés? Pobre comunicación con todos los interesados. Estamos trabajando en nuestro proyecto ahí, tal cual. Nos ponemos a hacer una funcionalidad, ya se lo diré, ya tal cual. Pasa una semana, pasa dos y cuando lo vas a entregar te dicen, no lo quiero. ¿Cuántas veces os ha pasado? Veo risas por ahí, ¿vale? Pobre definición de los roles y responsabilidades del proyecto. Otra de vuestras responsabilidades. Asignar claramente quién hace qué en cada momento y con qué nivel de responsabilidad. Esto no lo hacía Pepe. Si hay algún Pepe por aquí que no se moleste, que no es nada personal. ¿Vale? Pobre estimación en tiempos y costes. Esto lo hace Pepe en una mañana. Y por 4 duros, ¿verdad? Y que ni es por 4 duros ni es en una mañana. Falta de un proceso de control de cambios acordado. Esto es cuando los proyectos entran en modo yenka. ¿Sabéis lo que es? Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás. Haces un cambio, rompe otra cosa. Arreglas esa cosa y se rompe aquello. Y vas al final como con los platillos, ¿no? Vas ahí intentando que el proyecto no se te caiga. Pobre calidad en los productos. Cuando pasan muchas de las cosas anteriores, le dices, haz lo que sea y salimos. Haz lo mínimo y salimos ya para todo el mundo mundial y ponemos ya la app. Ya las connotaciones pueden ser, o pobre gestión de los riesgos. Che, ¿quién iba a pensar que iba a cerrar el proveedor de cloud que me cuesta una peseta? Che, si es que era barato, pues bueno, ¿y no lo había pensado? No, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, estas son las causas comunes. Para proyectos, os digo, está el PMI, que es el Project Management Institute, que son la mamá de Tarzán en proyectos, el más potente que hay. Pero normalmente son directores de proyectos de obra civil, grandes proyectos, etc. Luego tenemos PRINCE, que es la metodología británica, que es la más extendida, es muy pyme y por tanto muy de emprendedores, es la que yo os recomiendo. Y de alguna forma es obligatoria para trabajar en ONU, en la OTAN, en un montón de organismos oficiales y sobre todo se aplica en el ámbito de la pyme de una manera espectacular. Y luego tenemos la agilidad, ¿vale? Que es Scrum, Agile, Extreme, una serie de normas que también son buenas. Pero de todas ellas, ¿cuál es la que nos interesa? Pues depende para qué. Hay mucha gente que cuando se saca una norma se hace talibán de la norma y ya quiere con todo aplicar esa norma, y eso no es así. Yo recuerdo que en la Universidad de Valencia me llamaron para dar una conferencia precisamente sobre las metodologías del PMI y las metodologías ágiles. Y me dijeron, no, vas a hablar. Y cuando fui, en el cartel ponía PMI contra la agilidad. Digo, ¿por qué? Habían malinterpretado. Aquí no es nada contra ni nada viene a quitar. Yo empecé esa charla diciendo, ¿analgésico o antibiótico? Si te duele la cabeza, ¿qué te tomas? Normalmente, un analgésico, ¿vale? Pero por eso el antibiótico no sirve, no. Si tienes una infección, te tomarás un antibiótico. Hay que saber en qué aplica cada cosa para dar la dosis correcta. Y no ser, como os digo, talibán de la norma. Para proyectos emprendedores, PRINCE, que ve el negocio y todos los trabajos que nos hagan nuestros equipos, sobre todo aquellos equipos tecnológicos, que nos los hagan con Scrum, ¿vale? O con Agile o con cualquiera de ellas. Y hay que decidir. Las decisiones son duras. Comer bambú o dormir. Pues tendremos que elegir por especializarnos, por formarnos y a partir de ahí poder conducir adecuadamente proyectos. Porque estas normas no son más que sentido común triple destilado, ¿vale? Eso es conocimiento de un montón de gente que ha pasado por lo que nosotros vamos a pasar si somos emprendedores o somos jefes o gestores de proyectos. Ignorarlo es un poco de tontos, ¿no? Yo creo que debemos de mirar hacia ahí. Entonces, además, teniendo en cuenta que la norma PRINCE se creó
tras el descalabro del proyecto de la Bolsa de Londres, donde le dijeron a la reina, una buena mañana, porque es una metodología británica, que el proyecto se multiplicaba por 100 en cuanto a costes y que no sabían si iba a acabar bien. Se puso muy contenta y dijo aquello de que le corten la cabeza, ¿vale? Entonces, organizó una serie de auditorías para durante un tiempo averiguar por qué las empresas que hacían proyectos y los hacían bien, el por qué, y las que lo hacían mal también el por qué. Y de eso hizo un manual, un documento triple destilado, sentido común, que está a vuestra disposición para cuanto menos lo leáis. No he venido a vender ningún curso, tranquilos. Vengo a deciros dónde hay una fuente de conocimiento que si gestionáis proyectos no debéis dejar de pasar. Para que os hagáis una idea de la importancia de esta norma en concreto, el titular de esa norma, quien hizo ese proyecto fue el Cabinet Office, que para quien no lo sepa, el Cabinet Office es la oficina que enlaza la oficina del primer ministro británico con la reina. No hay nada por encima del Cabinet Office, fijaros si es importante. Y desde luego lo que aporta es muchísimo rigor a través de unas certificaciones, tanto de conocimientos básicos como de aplicación, como para profesores, que lo que os hace es asegurar que los conocimientos que vais a recibir son de plena vigencia y plena actualidad. Ya sea para llevar un proyecto emprendedor o para llevar las Olimpiadas de Londres que se gestionaron con esta metodología. O sea, imaginaros el amplio espectro de trabajo de las metodologías, ¿vale? Bien, ¿y en qué se basa esta metodología? Fijaros si es de sentido común. Y muchas veces cuando lo explico, vosotros me decís, sí, Javier, si eso lo hago, yo cuando un riesgo normalmente lo soluciono. Ya, pero cuando te ha impactado, es el peor momento. Tienes que entrar en modo MacGyver. Aquí veréis que todo lo que vamos a estar diciendo lo hacéis. Lo que viene a decir Prince, ¿vale?, es cuándo hay que hacerlo. ¿Cuándo es más económico, mejor o más rentable hacerlo? Porque yo sé que hay proyectos que salen, sobre todo en el ámbito de las pymes, yo trabajo con muchas y salen los proyectos. Lo que pasa es que, como no hacen las cosas en el momento en que toca, pues no sale todo lo bien que podría salir. Esto viene a deciros, sois buenos trompetas, buenos violines, buenos chelos, contrabajos. Lo que pasa es que en el ámbito de proyectos, como no lo hacemos cuando toca, en vez de música hacemos ruido. Entonces, con Prince lo que te va a ayudar es a saber cuándo gestionar esos riesgos. Justificación comercial continua. Estos son los 7 principios básicos de Prince, que quiere decir que si deja de tener vigencia o estás haciendo algo que no va a cumplir con los objetivos, ciérralo, mátalo. Los proyectos tienen que tener una justificación comercial continua. Y justificación comercial continua no es de ganar dinero. Puede ser erradicar la malaria en una zona de Vietnam. Muy bien, eso es una justificación comercial. Si sale una vacuna para erradicar la malaria, cierra y no gastes más. ¿A qué parece obvio? Pues no lo es. Seguimos ahí en proyectos que sabemos, o no tenemos la certeza, pero intuimos que no van a acabar bien y seguimos gastando y seguimos invirtiendo y seguimos en el barro. Aprender de la experiencia, esto es maravilloso y no cuesta dinero. Cada vez que acabemos algo, ya sea una reunión, un entregable, un hito, el proyecto entero, reunámonos con nuestro equipo y simplemente digamos, ¿qué hemos hecho bien y hay que mejorar? O sea, y hay que repetir. ¿Y qué hemos hecho mal y hay que evitar? Me encantan, y os lo digo de verdad, las empresas, los emprendedores que se equivocan. Me encantan, de verdad. No es un chiste, porque sin duda es porque innovan. Las que odio y evito son las que se equivocan en lo mismo. Y de esas hay así. Es típico, cuando hablas con una empresa, vienen de una feria. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la feria de Milán? Sí, el restaurante aquel que nos pusimos todos malos, sí, pues hemos vuelto a ir y nos hemos puesto malos. Y dices, Dios, eso pasa así de veces. Gastos constantes. Esas son empresas que no aprenden y vosotros debéis de hacerlo. Hay que tener un listado, un registro de lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para no tener las cosas aquí, para hacer iteraciones y cada vez mejorar. Roles y responsabilidades definidos, lo hemos hablado antes. Entender que si gestionáis proyectos, vuestra labor no es esperar que las cosas ocurran, es provocar que las cosas ocurran como vosotros queréis que ocurran. Y para ello tenéis que definir absolutamente quién hace qué en cada momento. Gestión por fases, las que haga falta, ¿vale? Pero dosificar el proyecto, como os he dicho antes también. Cada uno de esos entregables con fases claras. Una fase de estrategia y de pensar bien lo que hacemos. Una fase de diseño donde diseñaremos bien eso que hemos pensado. Una fase de transición donde construiremos y probaremos que todo va, para poner en definitiva esa nueva funcionalidad en operación
que es donde tiene que estar, que es donde el datáfono empieza a cantar sus melodías, ¿vale? Y acabando en una fase de mejora continua que nos aporte nuevas funcionalidades que puedan desembocar en nuevos proyectos. Gestión por excepción, siempre dar márgenes a vuestros equipos para que puedan conducir. No sprints, decir esto me lo tienes que hacer el jueves 19 de mayo. Y el jueves 19 de mayo una semana arriba, una semana abajo. Tienes que dejar que el proyecto pueda tener ciertas holguras para que tenga margen de maniobra. Enfoque en los productos, no en las actividades. Muchas veces nos concentramos en ir, comprar, hacer. No, vamos a focalizarnos en qué es, en definitiva, lo que queremos crear. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Y en función de eso ya destilaremos todas las actividades. Y por último, Prince obliga a que todo se adapte a la realidad de vuestro proyecto, vuestra forma de trabajar, vuestro lenguaje, vuestra documentación, porque Prince no quiere que vosotros trabajéis para Prince, que sea Prince el que trabaje para vosotros. Y hablábamos del caso de negocio. El caso de negocio es fundamental y es lo que va a permitir que vuestro proyecto siga vivo. Y en el caso de negocio es un documento que sirve incluso a nivel personal para detallar qué es lo que vamos a hacer. Y ojo, no es la memoria que se presenta al CEI, ni a la Unión Europea, ni nada de nada. Es realmente un resumen de lo que vamos a hacer. Voy a hacer una app que va a salvar no sé qué, explicándolo bien y viendo claramente las implicaciones de eso que pretendemos hacer. Os puedo decir que hay algo mucho más desagradable que no triunfar. ¿Sabéis lo que es? Es haber triunfado y haberte labrado un futuro que no quieres. Hace aproximadamente estuve en unos emprendedores, son ya 200 y pico trabajadores, ya tienen oficinas en Estados Unidos. Hablé con los dos porque los conozco desde que eran semilla y me decían, esto no es lo que yo quería. ¿Sabéis lo que es pagar más de 200 seguros sociales, 200 nóminas todos los meses y saber que no puedes parar? Y saber que no vas a poder vender. Y uno de ellos estaba 21 días sin ver a su familia. Ahora, eso sí, no voy a decir los nombres porque estoy hablando de realidad, pero lo veríais en YouTube muy feliz y todos envidiándolo. Muchas veces no nos damos cuenta hacia dónde nos dirigimos y nos cavamos nuestra propia tumba. Preguntaros qué queréis ser de mayor, si ese es el proyecto, adelante, pero mirad las connotaciones. Hay cosas que nos imaginamos que son y no son tan bonitas. ¿Vale? Ser más grande no significa necesariamente ganar más dinero y tampoco ser más feliz. Entonces, describirlo absolutamente con rigor en un caso de negocio que os sirva para vosotros mismos, ¿vale? De alguna manera, para aterrizar y ver que lo que estáis haciendo os conduce a lo que queréis y circularlo entre el círculo más allegado vuestro para ver si lo que estáis diciendo al final es una tontá o realmente tiene algún sentido y vale la pena perseguirlo. También explicar las razones de por qué hacéis este proyecto. Eso os ayudará a saber qué es lo que tenéis que hacer. Valorar distintas opciones comerciales. Analizar qué beneficios queréis sacar de vuestro proyecto. Si es un proyecto para pegar un pelotazo, también ponerlo. Este proyecto lo vamos a hacer porque no queremos que nos compre Google. Muy bien, ponerlo. Eso es útil. También los contrabeneficios, que a veces no nos damos cuenta y son importantes. Los contrabeneficios es, vale, yo me pongo aquí, pero voy a estar meses sin ver a mi familia. Identifícalos claramente, que queden de manifiesto y asúmelos, que no te vengan por sorpresa. También un calendario para ese proyecto, porque el caso de negocio lo que viene es a aterrizar y poner negro sobre blanco en dónde te vas a meter. Los costes que va a implicar, la evaluación de la inversión para saber si realmente vale la pena y los riesgos principales. Ese documento, ese business case es el que a ti te servirá de justificación y no para los socios, no para nadie, que también, pero a ti para saber si lo que estás haciendo tiene algún sentido. Y eso es lo que te impedirá, de alguna forma, ¿vale? Soy gestor de riesgos. Estar preparado para absolutamente todos los riesgos, ¿correcto? Os habéis quedado un poco... Bien, pues que después de este discurso vamos a centrarnos en un ejercicio para que, quiero que os quede claro, debéis de hacer ese caso de negocio que de verdad aterrice y os aproxime a
a lo que pretendéis y que os lo complemente vuestra gente de confianza para saber realmente que lo que perseguís es lo que queréis ser de mayores. Y ahora vamos a centrarnos en el tema de riesgos, ¿vale? Cuyo propósito es identificar, evaluar y controlar la incertidumbre y, en consecuencia, mejorar las posibilidades de que el proyecto tenga éxito. Por definición, un riesgo es un evento o conjunto de eventos inciertos que, si tuvieran lugar, tendrían un impacto positivo o negativo en los objetivos. ¿De acuerdo? ¿Sabéis lo que pone ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe chino? ¿No? Bueno, pues ahí os he puesto una pista, lo pone aquí, ¿eh? No estáis atentos. Ahí pone crisis. Y en chino crisis no es nada malo, se compone de dos palabras. Porque esto palabra no es. Esa es amenaza y esa es oportunidad. Para los asiáticos, crisis no es malo, es un cambio de orden, es una sacudida, que también respecto de tu actitud lograrás que se convierta en algo positivo o algo negativo. Es muy curioso, en Asia también sabéis que decir mirar al futuro es mirar hacia atrás. Y eso lo discutí yo con un ciudadano chino y me dijo, porque yo decía, mira hacia el futuro, y me dijo, no, si lo ves es pasado. El futuro es incierto. No lo ves. Son cosas peculiares. Pero esta diapositiva me gusta para evidenciar que crisis como tal no es malo. Riesgo como tal no es malo. Puede ser positivo o negativo. ¿Y qué vamos a hacer con respecto a los riesgos? ¿Vale? Pues para gestionar adecuadamente los riesgos, y a partir de ahora quiero que lo hagáis como algo habitual, deberemos de identificarlos, evaluarlos, planificar respuestas, implementar las respuestas y, sobre todo, comunicarlas. Porque si no las comunicamos, si no ponemos donde hay extintores, es muy poco probable que cuando haya un fuego se use. Entonces, acordaros que eso os lo tenéis que tomar cada 8 horas. Identificar, evaluar, planificar, implementar y comunicar. Y con respecto a planificar, podemos hacer diversas cosas. Con respecto a las amenazas, ¿qué podemos hacer? Evitarlas. Si tengo que cruzar la autovía para recoger algo, pues no cruzo la autovía, pero tampoco lo recojo, con lo cual es una opción que normalmente no se suele tomar. Podemos reducirla por probabilidad o por impacto. Es decir, podemos esperar a la noche a cruzar la autovía, porque pasa menos coches, o podemos rodearnos de un colchón e intentar cruzar, con lo cual reduciríamos el impacto. También podríamos abordar una estrategia alternativa, andar 3 kilómetros y pasar por una pasarela, o andar 4 kilómetros y pasar por un túnel. O podríamos transferirla, ¿vale? ¿Y qué significa transferirla? Pues transferirla sería un seguro, ¿vale? Ahora, el tortazo no lo llevaríamos, pero bueno, en algún sitio podríamos coger. También podríamos compartirla, es decir, decirle a quien nos tiene que dar que nos vemos en la mediana y él me da su parte y yo solo cruzo mi parte, o aceptarla y decir, mátame camión. ¿Vale? Así de claro. Con respecto a las oportunidades, podemos aprovecharlas, incrementarlas, compartirlas y rechazarlas. Y para que entendamos por qué una oportunidad mal gestionada se puede convertir en un problema, ¿vale? Yo os diré, si ahora entra alguien y me dice que hay un yate en la dársena del puerto que vale 15 millones de euros y me lo deja por 1 millón de euros, para mí no es una oportunidad. Vamos, normalmente no llevo 1 millón de euros por ahí. No sé si alguien aquí tiene 1 millón de euros gastadero y para él sí que puede ser una oportunidad. Pero no gestionar bien esa oportunidad, entre comillas, nos puede causar un problema de que lo compremos, no podamos pagar, en fin. Y sobre todo en el ámbito emprendedor, esas oportunidades tienen un veneno adicional. ¿Sabéis lo que es? Que nos encantamos y perdemos el foco de lo realmente atractivo. Yo no digo que no se tomen esas oportunidades, pero esa oportunidad como tal tiene que ser otro proyecto nuevo, ¿vale? Y no separarnos de nuestro foco. ¿Queréis que calculemos el apetito de riesgo? Eso es algo que debéis, como emprendedores, conocer, saber calcular y tener claro. Porque si nos vemos en algún pitch emprendedor, en algún momento queréis presentarme vuestro proyecto, que sepáis que estaré entre la bancada de mentores o de business coach y os preguntaré, ¿cuál es tu apetito de riesgo? Y os acordaréis. El apetito de riesgo es a partir de qué cifra, de qué número tenemos todos los riesgos gestionados. Y os voy a enseñar a hacerlo, es muy sencillo. Tenéis que hacer esta tabla, ¿veis? Una tabla donde ponemos todos los riesgos, la probabilidad de que ese riesgo ocurra, el impacto de que ese riesgo ocurra y un valor, ¿de acuerdo?
Entonces, lo primero que hacemos es identificar todos los riesgos a los que nos enfrentamos, que es que yo me ponga malo, por ejemplo. ¿Lo habéis pensado? Si el líder de vuestro proyecto en el que estáis se pone malo, ¿qué le pasa al proyecto? Pues yo como inversor me lo pregunto. Y si me dice no lo sé, no invierto. Porque me demuestra que es osado. No tiene planes para los riesgos más básicos. Entonces, lo primero que haréis será identificar absolutamente todos los riesgos. Y luego lo puntuaremos por impacto. Es decir, lo mismo. 1 es poco impacto, 5 es el mayor impacto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y luego multiplicaremos la probabilidad por impacto, con lo cual aquí tendremos un valor que oscilará entre 1 y 25. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con el primer riesgo, el impacto de un meteorito contra la corteza terrestre y la extinción de la raza humana. ¿Qué probabilidad creéis que existe de que eso ocurra? De 1 a 5. ¿Qué pensáis? 1, ¿estamos de acuerdo todos? Es que el otro día estuve en una charla donde uno dijo 2. Digo, este sabe algo que los demás no sabemos. Vale. ¿Y qué impacto tendría de 1 a 5? 5, muy bien. Luego el valor de ese riesgo sería 5. Pero hay riesgos no tan... ¿Veis que saca de 1 a 25 saca una nota muy baja? Claro. ¿Que la aplicación falle? Pues puede ser una probabilidad de 3, un impacto de 5, luego tendríamos ahí un 15. Que no llegue el dinero a tiempo, 5 por 5, 25 Navidad, ¿verdad? Si el dinero no llega, nos hacemos un selfie y ya nos vamos para casa. Ese es un riesgo de valor muy, muy alto. Que haya muchos clientes morosos, que los clientes retrasen sus pagos, que se caiga temporalmente el cloud, que el equipo se desmotive, que el vendedor se vaya a la competencia, que salga el sol mañana, ¿veis? Ese quitado de hoy que ha salido nublado, pero ha salido... Vale, tenemos 5 por 1, 5, que haya fuga de información de clientes, que saque algo mejor la competencia o que llueva durante el fin de semana. Este listado de riesgos yo no invierto si no hay más de 100 riesgos gestionados. Y es que te pongas malo, que te pongas más malo, que te pongas peor o que te mueras. Quiero saber si hay algo que hacer ahí. Y lo entenderéis, ¿no? Ahora, después de este planteamiento. Si no hemos pensado en eso, mal vamos. Vamos a dejar de meter ceros en el Excel para ver cuánto vamos a ganar y vamos a empezar a provisionar planes para estar preparados ante lo que puede pasar. Pues bueno, con estas notas lo que hacemos es este cuadrado, donde tenemos aquí la matriz, ¿veis? El 9 y el 10, que sí que tienen mucha probabilidad, el 9 y el 12, perdón, pero muy poco impacto, son que salga el sol mañana y que llueva el fin de semana. Luego estos nos da igual. Pero este es letal para nuestro proyecto. ¿Y cuál era? El que no llegue la pasta, claro. Si nosotros decidimos que nuestro proyecto, nuestra empresa, vale, tiene un apetito de riesgo 15, significa que por encima de 15 no debe haber ningún riesgo. Luego debemos de trabajar en planes para estos riesgos, bajarles o bien la probabilidad o bien el impacto, como con seguros, estrategias alternativas, compartir, rechazar, y este sería donde tendrías que poner el foco. Ante la pregunta, ¿qué apetito de riesgo tiene tu proyecto? Me decís, 15. Yo os preguntaría, ¿sobre qué base de riesgos gestionada? Y me dices, 100 riesgos. Diría, yo invierto. ¿Vale? Quien quiera seguir comiendo escorpiones, puede comerlos, pero la única forma de enfrentarse a los riesgos de una manera segura y demostrarlo es teniendo claro a qué nos enfrentamos y buscando alternativas antes de que eso suceda. ¿Alguna pregunta?